prepárate para sumergirte en una fascinante historia bíblica llena de intriga y giros que cautivarán tu mente desde el primer momento. ¿Quién fue José, el 11º hijo de Jacob, y por qué su historia es tan extraordinaria? Embárcate con nosotros en este viaje a través del intrigante capítulo 30 del libro del Génesis, donde Raquel y Lea, las esposas de Jacob, se involucran en una disputa épica. Raquel, estéril y angustiada, anhela darle hijos a Jacob, pero he aquí, en un momento divino, Dios se acuerda de ella y la hace fecunda. Luego dio a luz a José y luego a Benjamín. El nombre José proviene del hebreo Yosef, un significado profundo y revelador, que Dios agregue, hijos, conocido popularmente como José de Egipto. José nació en Padán Harán, 6 años antes del regreso de Jacob a Canaán. José, nacido en este intrigante contexto, se convierte en el hijo predilecto de Jacob. Una túnica especial, símbolo de su predilección, desencadena una serie de acontecimientos que podrían indicar un gran destino. Descubra los misterios de esta fascinante era histórica, posiblemente durante el reinado de los faraones Hicsos. José, figura central en este escenario, vivió una vida llena de desafíos, superaciones y revelaciones divinas. Pero antes de empezar, suscríbete al canal para no perderte ningún detalle de esta apasionante trama. Activa las notificaciones y deja tu me gusta. Esto me ayuda a traerte siempre historias fascinantes. La historia de José adquiere contornos aún más complejos después de que tiene 2 sueños reveladores, en los que su propia familia se inclina ante él. Imagine la tensión y el misterio que rodean estas visiones, tal como se describen en Génesis. Los hermanos de José no sabían que estos sueños proféticos se materializarían de una manera extraordinaria. Un día como cualquier otro, José, enviado por su padre a controlar el rebaño, se encontró en una encrucijada peligrosa. La envidia en el corazón de los hermanos y el plan inicial era oscuro, matar a José. Sin embargo, la intervención del hermano mayor, Rubén, cambió el curso de la historia. Entonces le quitaron la túnica al joven y lo arrojaron a un pozo, sin agua. Un rato después, mientras se sentaban a comer, los hijos de Jacob vieron una caravana de ismaelitas que se dirigían a Egipto. Después de reflexionar un rato, Judá decidió que sería una buena idea vender a José a los forasteros. Así, el joven fue vendido por 20 siclos de plata, algo que entristeció a Rubén. Como excusa para la desaparición del favorito, los hijos de Jacob mojaron la túnica de José con sangre de un animal y se la entregaron a su padre. Creyendo que su favorito había sido asesinado por un animal salvaje, el patriarca sufrió durante días, negándose a ser consolado. En Egipto, José fue vendido como esclavo al capitán de la guardia del faraón, Potifar. Sin embargo, el joven acabó llamando la atención de la esposa de su señor, quien acosaba constantemente al hijo de Israel. Siguiendo los principios de Dios, José no cedió a los caprichos de la carne, lo que enfureció a la esposa de Potifar, quien inventó una mentira solo para vengarse del siervo. Al buscar a su marido, la egipcia afirmó que José había buscado intimidad con ella, incluso dejándose la ropa y saliendo corriendo desnudo después de que ella gritara. Seguro de que su esposa decía la verdad, Potifar se enfureció y envió al sirviente al calabozo. Sin embargo, incluso en las sombras de la prisión egipcia para prisioneros políticos, la luz de la bendición divina brilla sobre José, quien rápidamente asciende a una posición prominente entre los prisioneros. Entre las celdas se topa con 2 intrigantes personajes de la corte del faraón, el panadero y el mayordomo. En el mundo de los sueños cobra vida un lenguaje misterioso. José, dotado de una habilidad única, interpreta los sueños de sus compañeros de prisión.
En la cultura oriental de la época los sueños eran considerados presagios, y la interpretación de ellos se revela destinos inminentes. El mayordomo sueña con una vid que florece y produce uvas, presagiando su liberación en 3 días. Con esperanza en sus ojos, José le pide al mayordomo que lo recuerde cuando se presente ante el faraón, anhelando su propia libertad. El panadero, en su oscuro sueño, ve pájaros devorando su pan, una siniestra predicción de su muerte dentro de 3 días. La trama se complica, prometiendo revelaciones sorprendentes y destinos entrelazados. Aproximadamente 2 años después de la intrigante interpretación de los sueños en prisión, ocurre un hecho inusual en el majestuoso palacio del faraón. El propio faraón, en medio de enigmáticos sueños, descubre que ni siquiera sus magos y consejeros más sabios pueden descifrar sus visiones. Y es entonces cuando el mayordomo entra en escena, recordando al notable José, cuya interpretación de los sueños lo había liberado de la prisión. En un escenario grandioso, el faraón convoca a José al palacio para desentrañar los enigmáticos sueños que atormentan su mente. En el primero, un espectáculo a orillas del Nilo, con 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, creando una escena surrealista. El segundo sueño, con 7 espigas buenas devoradas por 7 espigas malas y secas, intensifica el misterio. Con su sabiduría divinamente otorgada, José revela la verdad escondida en los sueños. Ambos son un solo mensaje de Dios. La tierra de Egipto experimentará 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna abrumadora, tan intensa que borrará la memoria de la abundancia anterior. Además de desentrañar los misterios de los sueños, José, inspirado por Dios, presenta un audaz plan al faraón para afrontar la crisis inminente. En reconocimiento a su sabiduría y discernimiento, el faraón eleva a José a la posición de segundo hombre más poderoso de Egipto, solo por debajo de él mismo. Después de su nombramiento como gobernador de Egipto, José adopta el título egipcio de Zafenat Panea y se une en matrimonio a Asenat, hija de un sacerdote de On. De esta unión nacieron Manasés y Efraín, cuyo linaje pasaría a ser fundamental en el futuro reparto de las tribus de Israel. Mientras el hambre asola la tierra, crece la fama de Egipto como guardián de suministros, lo que lleva a los hermanos de José a buscar ayuda en ese lejano reino. En un primer encuentro, solo José los reconoce, quien en una prueba cuestionó las intenciones de sus hermanos y los acusó de espiar sus tierras. Aún sin tener idea de que era José, le hablaron de su familia, lo que llevó al gobernador a ordenar que le trajeran a ver a su hijo menor. Sin embargo, después de la pérdida de José, Israel comenzó a proteger aún más a Benjamín para evitar que le pase algo. Después de muchas desganas, los 10 hijos de Israel lograron llevarse a su hermano menor, algo que conmovió a José. Ante el reencuentro de su familia, el niño no podrá contener las lágrimas, pero las ocultará para que sus hermanos no se den cuenta de quién es. Mientras realiza otra prueba más para los otros hijos de su padre, exigirá que el menor se quede con él. Sin embargo, a diferencia de años atrás, los 10 hijos de Israel no permitieron que Benjamín permaneciera solo en Egipto, ya que el patriarca no podía soportar perder otro hijo. De esta manera, Judá prefirió ofrecerse en lugar de su hermano para quedarse en Egipto. Conmovido por esta actitud, José decidió entonces rebelarse, dejando a sus hermanos completamente impactados y sin palabras. Ante la revelación, José hace esfuerzos por reunir a su padre y a toda su familia en Egipto, contando con el apoyo del faraón. Después de 17 años, el patriarca murió, lo que hizo que los hermanos de José temieran que el gobernador de Egipto buscara vengarse de ellos.
Sin embargo, el niño actuó de manera contraria, recibiéndolos y tratándolos solo con amabilidad. Una saga llena de giros, emociones y decisiones cruciales, donde José trasciende los límites de un simple gobernante para convertirse en un eslabón vital en la trama que da forma al destino de su familia y una nación. Después de un viaje lleno de desafíos y idas y vueltas, José llegó a la conclusión de que cada capítulo de su vida era parte de un plan divino, un diseño que resultó en la preservación de Israel. Egipto se convirtió en su hogar en los últimos días, y allí fue testigo de la partida de este mundo de la tercera generación de los hijos de Efraín a la edad de 110 años. Antes de su partida, José revisó la promesa hecha por Dios a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, sobre la herencia de la tierra prometida. Con confianza, hizo un pedido especial, que cuando Dios sacara a los israelitas de Egipto, se llevaran sus restos con ellos. Así, José encontró su descanso final confiado en la fidelidad del Señor. Años más tarde, Moisés recordó el último deseo de José y lo cumplió, sacando sus huesos del suelo egipcio, según consta en el libro del Éxodo. El entierro de José tuvo lugar en Siquem, en el terreno que su padre Jacob había adquirido, y así llegamos al final de esta apasionante historia. Si disfrutaste esta fascinante historia de fe y superación, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para obtener más contenido inspirador. Gracias por ver. Hasta el próximo video. Que Dios esté contigo siempre. Amén.